Hola, 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 hola. Connor, para tu dron. Bueno, estoy en medio de la nada. Espero que no me ataque un oso grizzly o una manada de lobas. Estoy sintiendo un poco de brisa. Iba a hacer un pequeño trabajo que estaba debiendo a algunos suscriptores, pero ¿qué pasa? Esto es lo que pasa en montaña. Aquí parece que hay una brisa suave, pero en cuanto salga al Tajo, por ahí hay un viento tremendo. Y el viento va por la bajante, o sea que, y cada tanto se siente. Ahora, por ejemplo, está girando por la hora, empieza a calentar el sol. Saben que siempre matemáticamente a una hora el viento tiene una dirección y a otra hora o en una etapa del día tiene otra, porque está el mar allí. Allí está el mar y aquí hay montaña. Entonces hay muchas variantes. Cuando tenés un dron como el Phantom, que lo despegaba aquí, lo puedo despegar y no tengo problema porque es muy fuerte, son unos motores gigantes, las hélices grandes, el dron es pesado, bla 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 bla, bien. Pero cuando tengo, como traje hoy, el Mini 2 en FCC, que voy a tener potencia, pero no de motores, sino de señal. O el Mini 3 Pro, que voy a tener la potencia que tiene, pero tampoco pesa mucho, es un problema, porque en esta situación no sé dónde está el viento. No sé cuál es la dirección del viento. Entonces, si saco el dron de la protección que tengo, lo engancha el viento y me lo lleva para algún sitio, aquí lo que tengo que hacer es, por ejemplo, traerlo para este, que está cubierto por esa montaña enorme, y traerlo hacia mí. Pero no tengo que tratar de volar ahí, porque ahí lo que va a hacer es comer batería y puede ser que no lo pueda traer. Tengan en cuenta que si hay viento fuerte se lleva el dron y no lo van a poder traer de vuelta. Miren lo que son esas montañas y está la temperatura muy baja y el sol pegando muy fuerte, que hace que haya un movimiento enorme de ascendentes y descendentes que generan el viento este, que claro, no lo puedo controlar. Mira. Dirás, es una brisita, a ese dron no le pasa nada. Bueno, ya veremos. Para empezar lo voy a mandar ahí a un par de kilómetros al Pro, a ver qué me dice. Y veremos el Mini, porque no me la quiero jugar, porque se me puede complicar la vuelta y este es un lugar que para perderlo, tener que caminar esto para ir a buscar un dron perdido es que es casi imposible. Tendría que dejarlo marcado y venir otro día preparado para atravesar todo esto. Ahí hay una, no se ve, pero ahí hay una caída enorme. Y hay una tras otra, tras otra, tras otra. España es el país más montañoso de Europa. Aunque la gente no lo crea, es el país más montañoso de Europa. Es imposible. Por eso los ejércitos aquí se hacían mierda, porque era imposible invadir España. Connor, para tu dron.